de enero se firmó en Quito el acta de compromisos entre Bruce Goldberg, asistente regional de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con el fiscal Galo Chiriboga y el ministro del Interior José Serrano, para que la Fiscalía y la Policía Judicial administren el sistema de vigilancia técnica electrónica suministrado por el gobierno de Estados Unidos al gobierno del Ecuador. Y el 18 de enero, 5 días después, se dictó el reglamento para el funcionamiento de este sistema por parte del Consejo Directivo de la PJ, que preside el fiscal general del Estado. Por su parte, el director nacional del MPD, Luis Villasís, denuncia que este reglamento viola varias garantías constitucionales. Abogado Villasís, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad. Abogado, ¿en qué basa su denuncia si el reglamento invoca la Convención de Naciones Unidas contra Delincuencia Organizada y Transnacional, que en su artículo 20, para aplicar técnicas especiales de investigación, dice siempre que lo permitan los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno de cada Estado parte? ¿Cuál es el problema? Expliquemos primero eso. Bueno, muchísimas gracias. Les decía, en efecto, este reglamento para la implementación y funcionamiento del sistema de vigilancia técnica y electrónica, que en esencia es la institucionalización de la persecución, pero además también de interceptar teléfonos, de interceptar correos electrónicos y con ello violentar derechos constitucionales que están consagrados en la Carta Política del Estado, en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución, que de manera muy expresa, fíjese usted, y distinguidos televidentes, señala el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual, que no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley previa intervención judicial y con obligación de guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive este examen. Esto es expresamente como la Constitución garantiza derechos que hoy día están violados por un reglamento. O sea, aquí habría un conflicto porque el Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra el narcotráfico justamente dice que tiene que ajustarse al ordenamiento interno. Nuestro ordenamiento interno tiene garantías constitucionales y una disposición que dice que si los tratados internacionales de derechos humanos son más favorables que la Constitución, todavía prevalece. Ahora, pero es importante comprender mejor la situación específica. ¿A qué clase de instrumentos de espionaje técnico se refiere el reglamento? ¿Qué nomás comprende toda esta interferencia, interceptación de comunicaciones en el Ecuador? Mire, el reglamento en su artículo número 1, de los 20 que tiene, señala que se interceptarán comunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, así como vigilancia electrónica, redes, servicios de telecomunicaciones o cualquier otro tipo a nivel nacional. Eso implica entonces que todos nuestros teléfonos están intervenidos. Nuestros correos electrónicos están intervenidos y este reglamento, que es la expresión de un gobierno antidemocrático, abusivo, autoritario, no puede tener vigencia porque está en contradicción con las garantías de los derechos que contempla la Constitución de la República. Ahora, la Constitución de la República, el artículo que usted leyó se refiere a los casos que permite la ley con autorización judicial. Y entonces tenemos que el reglamento establece que para realizar este espionaje a celulares, computadoras, correos electrónicos, etcétera, se requiere autorización judicial solicitada por la Fiscalía. Pero ¿cuál sería el problema entonces? Que el mismo reglamento dice que son los mismos jueces y la misma Fiscalía quienes deben investigar y sancionar un espionaje no autorizado, porque ese es el asunto. O sea, dice, si la ley lo permite de esta manera, pero luego dice, si se abusa de esto, ¿quiénes son los que investigan? Ellos mismos. Yo creo que ese sería el problema. ¿Cuál es el problema? Esta es la esencia. En realidad, todo el país conoce que después de un año de haberse realizado la consulta popular, para resolver el tema del funcionamiento acorde a la Constitución de la función judicial, tenemos una justicia secuestrada,
un ministerio fiscal al servicio del gobierno del presidente Correa. Y consecuentemente con ello tenemos este momento que todos los ecuatorianos estamos en una situación de persecución y sobre todo quienes estamos en desacuerdo con las políticas de desempleo que implementa el gobierno, con las políticas que hay en el ámbito de la educación, donde hay más de 130.000 jóvenes que no podrán ingresar a las universidades. Bueno, entonces la preocupación es de que este sistema de espionaje que ha existido siempre, sino que antes lo hacía directamente la DEA o la CIA y que Correa denunció justamente en el caso de Angostura que tenía que depender soberanamente del Estado. Ahora soberanamente depende del gobierno y el gobierno soberanamente podría eventualmente espiar a todo el mundo y que ya la CIA no lo espía a él. O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál sería la razón de este reglamento? Pero usted acaba de leer en la primera parte de la entrevista el convenio que firma el ministro fiscal con la DEA. Es decir, es el doble discurso. Aquí la DEA, la CIA y otra serie de organismos de Estados Unidos están evidentemente proporcionando toda una serie de implementos para lograr estas intercepciones. Pero mire, en lo de fondo es que este gobierno que está temeroso, que tiene miedo, porque esa es la esencia, que sabe que hay un pueblo que no está de acuerdo con sus políticas autoritarias, con la criminalización de la lucha social, es que está haciendo este tipo de persecuciones. Es de un gobierno o de un presidente paranoico que ve cucos en todo lado y que cualquier expresión por buscar solución a los problemas del país sencillamente es calificado de sabotaje o de terrorismo, y tiene detenidos políticos como los 11 luchadores sociales, algunos de ellos militantes del MPD, que sin fórmula de juicio este momento se encuentran en la cárcel desde el 3 de marzo. Y en ese caso, se han exhibido en ese caso registros de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, en el caso de los que usted dice. Mire, ahí precisamente les quitaron computadoras y después de 2 meses, este último 26 de abril, fueron a las casas a hacer allanamiento en horas de la madrugada, en la línea precisamente de llevarse documentos. Bueno, hasta pero no hubo en ese caso nada. entonces el caso del espionaje electrónico. Se estaría produciendo eventualmente, nadie lo sabe, pues en otros casos, digamos. Sí, yo creo que este tipo de temas están en otros lados. Nuestros teléfonos están interferidos, doctor Pinargote. Bueno, el reglamento dice que las operadoras de telefonía están obligadas a acceder a la orden del juez. O sea, el fiscal lo solicita, el juez lo ordena y eso se hace. Ahora, ¿cuándo se sabe que esto ha ocurrido? Ese es el problema. Uno, ¿cómo lo puede saber si lo están espiando a cualquier persona? Y suponiendo que uno se entere, es el fiscal el que tiene que investigar cuando él es el que ordenó. Entonces, es obvio que este reglamento tiene una falla tremenda. Pero no solo tremenda de lo inconstitucional, sino que además, oye, ¿y por qué no interfieren las llamadas de los que están vinculados con la valija diplomática encontrada con cocaína en Italia, con la narcovalija? ¿Por qué no interfirieron comunicaciones para el ingreso de la narcoavioneta, que hace pocos días todo el país está conmocionado, cómo ingresa una avioneta desde México, y cuando compraron radares en China, en India, ¿cómo así? ¿Por qué razón aquí opera entonces el narcotráfico a vista y paciencia del sector oficial y no se investiga estos hechos? A ellos no se les interfiere. Este tipo de situaciones, en esencia, vuelvo a reiterar, se trata de un gobierno temeroso, de un gobierno paranoico, de un gobierno que le tiene miedo a los pueblos del Ecuador, que en este momento expresan su desacuerdo con sus políticas antipopulares, antidemocráticas, y la persecución y la interferencia de llamadas telefónicas, del control de los correos electrónicos, no va a detener las protestas sociales que se están este momento desarrollando, y no va a impedir, a través incluso de acciones ilegales, inconstitucionales, como es el detener a personas inocentes, a jóvenes, a profesionales, que el único delito que hacen es tener un criterio crítico frente a las posturas de un régimen que en este momento sigue tomando medidas con respecto a afectar derechos esenciales de los pueblos. Abogado del Ecuador, Villasís, a criminalizar la lucha social. Si al mismo tiempo el gobierno está pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no funcione en Washington para evitar la injerencia de Estados Unidos, o sea, ¿cómo se puede explicar esta clase de cooperación con el gobierno de Estados Unidos? Digamos, estaría dentro del marco del ATPDA el combate de la lucha contra, el combate contra la droga.
pero llega un momento en que ese combate también tiene que desarrollarse dentro del ordenamiento jurídico interno, y ese es el problema. ¿Qué se piensa hacer respecto a este reglamento? Si es inconstitucional, ¿van a demandar su inconstitucionalidad o simplemente se van a quedar en la denuncia? Nosotros creo que tenemos la obligación de demandar la inconstitucionalidad y, lo que es más, de demandar también ante organismos internacionales el tema de la no vigencia de este tipo de reglamentos, porque la Carta Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, también garantiza lo que el hecho de no ser objetos de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto precisamente interfiere en la vida privada de los 11 millones y medio de ecuatorianos. Pero de tal manera... Ya somos 14 ahora. Perdón, de 14 millones y medio de ecuatorianos. Precisamente esto obliga a que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga que participar de una acción de esta naturaleza. Pero además, en el hecho concreto de que las organizaciones sociales y populares desenmascaremos el doble discurso del gobierno, dice que no va a la Cumbre de las Américas porque respalda a Cuba. Gran mentira, gran demagogia, cuando aquí hay acuerdos con Estados Unidos, acuerdos con la CIA, acuerdos con la DEA, en donde estamos precisamente siendo víctimas de un espionaje manejado por implementos dados directamente por los Estados Unidos de Norteamérica, y esa famosa Secretaría de Vigilancias manejada directamente por la DEA, pues manejada por el Departamento de Estado norteamericano. Es decir, aquí hay un gobierno mentiroso, demagogo, que simplemente pretenden hallar a los pueblos del Ecuador con este tipo de acciones que a nosotros le decimos al presidente de la República, no le tenemos miedo. Con interferencia o no de nuestras comunicaciones, la acción por defender los derechos de los trabajadores, de los pueblos, de las nacionalidades, estará presente. Y el 2013, la unidad de las izquierdas va a derrotar a este gobierno autoritario y prepotente que dirige el presidente Rafael Correa. Abogado Villasís, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.